Gracias a Dios por sus vidas, porque perdón, el Señor tiene grandes cosas para nosotros. Y sabemos, ¿verdad?, que el tiempo no está fácil. ¿Alguien la está llevando fácil? No, pero Dios está con nosotros. Así que, pues, caminar con el Señor y esperar en Él. Vamos a hacer una pequeña oración. Señor amado, te doy gracias, porque en tu palabra, Señor, tú nos das tantas cosas, tantas promesas, tanta dirección y una gracia, Señor, especial para aquel que escucha tu palabra, para aquel que busca y quiere hacer lo que tú tienes y quieres para cada uno de nosotros. Por eso nos ponemos en tus manos, Señor, para que estas palabras, tus palabras, Señor, toquen nuestros corazones y nos ayuden a seguir adelante en nuestras vidas y ser ese ejemplo que tú quieres que seamos para otros. Por eso nos ponemos en tus manos, mi Señor. Y gracias por tu presencia. Amén. Bien, vamos a Isaías 26. Perdón. Isaías 26. Decía que hay un pequeño subtítulo aquí en mi Biblia que dice: Cántico de confianza en la protección de Jehová. ¿Cómo se sienten, hermanos? ¿Protegidos, guardados, cubiertos, bendecidos? Gloria a Dios. Dice así: en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muro y antemuro. Salvación, ¿verdad? Esa palabra, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Todos hablamos mucho de la salvación, ¿verdad? Pero es el nombre de Jesús, ¿verdad? Dice salvación en el hebreo, ¿verdad? Ese es Yeshua, Jesús. Ese Dios, ¿verdad? Ese hombre, ese Dios que se hizo hombre y vino, ¿verdad?, para darnos esa gran bendición. Pero, ¿qué más sigue diciendo aquí? En el versículo 2 dice: abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Entonces, ver esa palabra de la salvación. ¿Quién está fortalecido? ¿Aguantan las pruebas? ¿Con todo? O más o menos. Gracias a Dios, ¿verdad? Tenemos un Dios que nos fortalece, un Dios que nos anima, pero dice: en Él está la fortaleza de los siglos. Vamos a ver, era un poquito de algunas de estas palabras, ¿verdad? Como decía ahorita, de la salvación es Jesús. Pero ¿quién es Jesús? Es el que guarda, es el que libera, es el que ayuda. ¿Cuántos andaban perdidos? Es el que salva, el que rescata. ¿De dónde? ¿De dónde nos ha rescatado Dios? Y cada uno, ¿verdad? Yo en lo personal voy a traer a memoria: ¿de dónde me sacó Dios? ¿De un matrimonio destruido? ¿De una enfermedad grave? ¿De un accidente que decían ya no la cuenta? Pero no, ¿verdad? Ahí estaba Dios queriendo hacer una obra, y Él quiere hacer una obra en cada uno de nosotros. Por eso ese rescate que Él pagó por nosotros, por nuestros pecados. ¿Cuántos? Ni siquiera podemos contar, ¿verdad?, cuántos errores hemos cometido en la vida. Pero Él, ¿verdad?, nos da ese perdón. Es el que salva, ¿verdad?, el que nos da las victorias. Ese
es esa salvación. Perdón. Y ese muro y antemuro. ¿Quién tiene puerta de seguridad en su casa? Con unas bisagras de esas fuertes, 3 o 4 chapas y luego todavía una silla atrás para que no la puedan abrir. Puertas de seguridad. ¿Quién es nuestra puerta de seguridad? El Señor. Él es el que guarda, Él es el que salva, es el que bendice, ¿verdad? El que cubre nuestras vidas. Ese es el que da una doble, no, una múltiple maneras de protegernos y guardarnos. Él es Jesús, Él es la salvación. Por eso los que tenemos a Cristo, los que estamos con Él, los que estamos buscándolo, ¿verdad? Tenemos esa protección, tenemos esa bendición de tener a un Dios, no aquí, en nosotros, ¿verdad? Los que hemos abierto el corazón y Él, ¿verdad? Él es el que abrió la puerta para entrar a la presencia del Padre. Entonces dice aquí, los guardadores, la gente justa. ¿Por qué? ¿Qué tan justos somos? Más o menos. Somos justificados por la gloria de Dios, por la gracia de Dios. Pero ¿cuántas cosas injustas todavía podemos hacer? Sin embargo, ¿verdad? Él perdona, Él salva, Él da ese ánimo, ¿verdad? Esas nuevas fuerzas para seguir adelante. Entonces, meditando en esto, ¿verdad? Él abrió esa puerta. Dice, nadie va a entrar al cielo, nadie va a ir al Padre, dice, si no es por mí. Por eso podemos tener la seguridad de que Cristo está con nosotros. ¿Dónde están nuestros pensamientos? ¿Dónde están? ¿En el trabajo? ¿En la casa? ¿En la familia? Todos, ¿verdad? Tenemos diferentes situaciones, necesidades y cosas de la vida, pero ¿dónde están nuestros pensamientos? ¿Dónde están nuestros pensamientos? A veces nos sentimos inseguros, ahorita con lo que hay de violencia, de maldad, de economías, que la quiebra y que el gobierno. ¿Dónde está nuestra confianza? ¿Tienes cuentas en el banco? ¿Cuántos años hace que el gobierno de México se quedó con los bancos y después los volvió a regresar? ¿Qué va a hacer ahora? Pero ¿dónde está nuestro banco? ¿Dónde está nuestro tesoro? En Cristo, en Dios. Tener nuestra vida en el Señor y dice, y caminar justamente. Dice, entrará la gente justa, guardadora de verdades. ¿Mi verdad? ¿Tu verdad? ¿O su verdad? La verdad de Dios, ¿verdad? La verdad de su palabra. Esa puerta ha sido abierta para nosotros, pero tenemos que ir aprendiendo a caminar en esa justicia, en esa rectitud, en esa integridad, en esa honestidad, en nuestros corazones, ¿verdad? Para entrar a la presencia del Padre, para llegar. La puerta está abierta para todos, ¿verdad? Pero dice que no habrá iniquidad en su presencia. Por eso Él viene y nos limpia. Por eso, meditando en esto, ¿verdad? Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Cómo andamos de afanes? ¿Más o menos? Yo que trabajo ahí, cultivo unos invernaderos y pues hay que andar recorriendo, ¿verdad? El invernadero y digo, aquí ya salió una plaga. Rápido, a ver, ¿qué le pones? Trato de no echarle muchos químicos, pero ajo, cebolla, canela, chile, para
que no esté tan contaminado, ¿no? Pero de todos modos, ¿verdad? Ahí está la plaga. Y a veces ni el ajo ni la canela les hace nada. Tus oraciones están haciendo el efecto para esa plaga. ¿Cuánta gente vive aquí? ¿Cuánta gente vive en la pantalla? ¿Será una plaga? Que ni le haces caso a nadie. Te distrae de muchas cosas, dejas de hacer muchas cosas. Claro, puede ser una buena herramienta para trabajar, pero ¿cuánta gente, sus pensamientos, cuántos TikToks estás viendo? ¿O estás viendo alguna prédica? ¿Estás escuchando algún consejo de Dios? ¿O pura cosas? ¿De dónde? Del mundo, ¿verdad? Por eso, ¿dónde están nuestros pensamientos? Sí, en el trabajo, como si ahorita tengo que ir al invernadero y ver qué está esto, lo otro. En la iglesia, pues cómo andan los hermanos, y fulano, y la familia esta, y todas las necesidades que tenemos en muchas cosas, ¿verdad? Pero tienes paz. ¿Tienes paz en lo que estás haciendo? ¿Cómo estás viviendo? Hay paz. Aquí lo dice. Guardarás en completa paz. ¿A quién? El que tiene los pensamientos en ti. ¿Por qué dice? Porque en ti ha confiado. ¿Qué tanta confianza tenemos en nuestro Dios? ¿En dónde está el pensamiento? ¿En el afán? ¿En el dinero? ¿En el trabajo? Sí, todos tenemos cosas que hacer, necesidades de salud, de economía, de relaciones, muchas cosas. Pero ¿cuánto de todos esos pensamientos los llevamos a Dios? ¿Cuántos? Por eso meditándolo, ¿verdad? Aquí en el versículo 9 dice: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu, dentro de mí madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. ¿Cuánta gente no entiende, ¿verdad? A pesar de que le pasan cosas? Juicios de Dios, pruebas de Dios. Pero el que está buscando al Señor, ¿qué deseas? ¿Cuáles son tus deseos? ¿Una buena casa? ¿Un carro nuevo? ¿Una buena salud? Los jóvenes de hoy, ¿verdad? Estar así, bien pochudos. ¿Cuál es tu deseo? Aquí Isaías dice: te he deseado. ¿A quién? A Dios, a Cristo. Te deseo, Señor. Te necesito. Te busco. Te anhelo. Entonces, ¿en qué situación de nuestra vida estamos con esos pensamientos? Señor, tú conmigo, tú en mí y yo en ti. Si es así, o más o menos, con mi alma te deseo, mientras el espíritu, mientras esté vivo, puedo tener ese pensamiento. Todos, ¿verdad? Vamos en nuestra vida caminando, jóvenes, niños, adultos y los que ya vamos llegando a más años. ¿Dónde están nuestros pensamientos? No, pues ya cuando llegue viejito voy a pensar en Dios. Si no lo pensaste cuando eras joven, lo pensarás de viejo. Puede ser, la misericordia de Dios es grande, pero tener un pensamiento en Dios. En 2 Corintios 10, perdón.
Versículo desde el 3. Como decía ahorita, ¿verdad? Todos tenemos cosas en nuestra vida, en nuestro hacer diario. Pero aquí dice, pues aunque andamos en la carne, versículo 3 de 2 de Corintios 10, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuál es ese muro? ¿Cuál es esa fortaleza? ¿Cuál es esa situación que no puedes brincar? Que no puedes alcanzar. ¿Es la economía? ¿Es la salud? ¿Es el trabajo? ¿Es la relación de la familia? Papás, esos hijos rebeldes. ¿Cuál es? ¿Cuál es esa situación difícil que no puedes brincar? ¿Cuáles son las armas? ¿Estás pensando qué hacer? A veces pensamos muchas cosas. No, y le voy a hacer esto, y le voy a hacer aquello, y le voy a hacer lo otro. Y yo he escuchado, ¿verdad?, papás que, ay, es que ya no hay qué hacer con este muchacho. Y le doy, y le hablo, y no pasa nada. Dice ahí en Job, dice, la palabra recta es poderosa. Pero ¿cómo estoy diciendo la palabra? Hermanos, ¿verdad? Conviértete, hijo, conviértete. Y la palabra, sí usan la palabra, pero ¿qué no oyes? A bibliazos, hermanos. ¿Tienes la palabra viva? ¿Tienes la palabra que da vida? ¿Usas la palabra como la debes usar? Guardadora de verdades. ¿Cómo hablaba Jesús? A los fariseos y los ponía, como dice, como camotes, ¿verdad? Pero a los necesitados, no vengo a condenarte, no vengo a juzgarte, vengo a salvarte. ¿Verdad? A veces usamos la Biblia para condenar, pero la palabra de Dios es esas buenas nuevas. Sí nos habla de los juicios, sí nos habla de los castigos. ¿A quién? Al desobediente, al necio. Pero al obediente, bendiciones y pruebas también, porque Dios prueba nuestra obediencia, prueba nuestra fe, prueba ese camino por donde vamos. ¿Qué más nos dice aquí en el versículo 5? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Cuántos argumentos, cuántos pretextos tenemos para no congregarnos, para no ir al día de la oración, para no leer la palabra, para no orar? ¿Quién se levanta muy tempranito y, Señor, bendíceme, y ahí te veo más tarde? Ya oré. ¿Y luego? ¿Por qué el Señor no me bendice? ¿Por qué el Señor no me escucha? Pues ni siquiera le dejas que te hable un tantito. La palabra de Dios, ¿verdad? Es vida, es el pan que nos alimenta diariamente. ¿Quién almorzó? ¿Quién comió rico? Y ahorita si tuvieran hambre, ay, ¿hasta qué horas irá a durar el culto? ¿Hasta qué horas, híjola? Yo creo que ya se va a acabar los hot dogs en la cafetería. Pero tus pensamientos están en Dios. Dice, Él va a saciar tu alma. Él va a saciar tu corazón, tu necesidad. Entonces,
¿Dónde está el argumento? ¿Cuál argumento tienes para no buscar a Dios? Con mi alma, acabamos de leerlo, ¿eh? Con mi alma te he deseado, de madrugada te buscaré, y en la tarde, y en la noche. ¿A qué horas? ¿Cuánto buscas a Dios? ¿Dónde están tus pensamientos? ¿En el negocio? En muchas cosas, ¿verdad? En los hijos, en el esposo, en la esposa, en la familia, en los papás. Tantas situaciones. Pero dice, el orgullo, la altivez. ¿Te crees mucho? ¿Eres bueno en algo? ¿Por qué eres bueno en algo? Oh, porque Dios te lo ha dado. Si algo bueno tenemos o tienes, es porque Dios te lo ha dado. ¿Qué somos? ¿Cómo le hace uno a veces para limpiar algo? Polvo. ¿Qué tan bueno es el polvo, hermanas? Ay, es que este pueblo de Cuauhtémoc polvoriento, ¿verdad? Todo se llena de polvo. Somos polvo, pero a veces la altivez nos priva de conocer a Dios, nos aparta, porque Él bien claro lo dice, ¿verdad? Les volteo el rostro. Por eso, ¿de qué estamos orgullosos? Jóvenes, ¿de qué están orgullosos? Calvin Klein, Levi's, ¿ok? Ya ni sé merecer las marcas, estas son de antes. ¿Verdad? Las modas, ¿estás orgulloso de tu apariencia? Dios te hizo. Dios te hizo. ¿Eres guapo? Bien. ¿Eres feo? También. Porque ¿qué buscan las hermanas? Feo, fuerte y formal. Entonces, si no eres muy guapo, pero eres formal en el caminar con Dios, vas a ser hermoso, hermosa. Entonces, ¿a dónde, verdad? Quiere llevarnos Dios, dice, y llevando todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Quita los argumentos. Ay, es que mi papá me dice, pero no, ya son ideas anticuadas, ideas de viejitos. No, el Señor dice, mirad por las sendas antiguas, párate un momento y ve por dónde vas a caminar. ¿Cuántos años tiene este libro? Moisés empezó a escribirlo, ¿verdad? Hace 3.500 años. ¿Son viejas estas ideas? Son para hoy. Son para encontrarnos con Dios, con esa zarza ardiente aquí, que el fuego de Dios arda en nuestros corazones. Y podemos ir a guiar a otros, así fue llamado Moisés, ¿no? A ir a libertar al pueblo de Israel. Queremos a veces, como decía ahorita, que se conviertan, pero a bibliazos. Pero Dios iba, estaba y se manifestaba con Moisés. ¿Qué tanto se manifiesta con tu vida? Hombre, es que yo fui y sané. ¿Tú lo sanaste? ¿Que no fue Dios? Sí nos da el poder. Pero yo digo, Señor, tu palabra dice que en los últimos tiempos veremos cosas mayores de las que tú hiciste cuando estuviste hace 2000 años. Y a veces oramos por las personas y no.
no se alivia y se murió. ¿Qué pasó? ¿Faltará algo? No lo sé. Él es el Señor, ¿verdad? De la vida. Por eso caminar con Dios, con respeto, ¿verdad? Con sumisión, con esa gracia, ¿verdad? Diciéndole sí. ¿A qué? A su palabra, a la obediencia. ¿Cuántas veces decimos no para no obedecer? ¿Por qué no vas a la iglesia? No, pues es que estaba muy cansado. ¿Estás cansado? El Señor da nuevas fuerzas al cansado. Ahí lo dice en su palabra. Y los jóvenes, dice, se fatigan y se cansan. Y los viejos también. Pero dice, nuevas fuerzas, nuevas fuerzas. ¿Por qué te sientes tan débil? ¿Dios te quitó la fuerza? Tal vez. Pero qué hermoso es ver a una persona discapacitada con el gozo de Dios. Yo conocí un hombre. Y a veces ya no hables tanto de mi abuelito, me dicen mis hijos. Él vivió 25 años discapacitado. Pero ¿cómo era su corazón? Al principio se enojaba. ¿Por qué? Era un hombre activo, un hombre que subía y bajaba y cantaba y contaba chistes. Era el alma de la fiesta y el Señor lo dejó mudo y sentado en una silla de ruedas. Pero ¿qué hizo Dios? Lo visitó, lo fortaleció, lo llenó. ¿Cómo está don Fernando? Por favor, traiga a su papá. Es el que nos anima a todos. ¿Mudo? ¿Sentado en su silla de ruedas? ¿Qué estás haciendo, hermano? ¿Por qué estás desanimado? ¿Qué les decía a los otros ancianos que caminaban y hablaban? Dios te da fuerza, Dios te da ánimo. No lo sanó, pero sanó todo su interior, sus pensamientos. ¿Qué era su murmurar? Oración, oración, oración. ¿Cuál es tu murmurar? ¿Te estás quejando? ¿Cuáles son tus pensamientos? Alaba a Dios. Ahorita lo leíamos con cánticos, con una alabanza a Dios. Va a cambiar tu pensar y lo que traes dentro de tu corazón. ¿Verdad? Esos argumentos, pobrecito de mí. No, eres rico. Eres rico porque tienes la riqueza de Dios. ¿Qué dice esa palabra? Los pensamientos. Lleva cautivos todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Dice, es darle forma. ¿Tienes malos pensamientos? Dales otra forma. ¿Qué más quiere decir esta palabra? Moldéala. Moldéalos. ¿Alguien aquí es medio escultor? ¿Albañil? ¿Arquitecto? ¿Cómo vas a moldear una vida? ¿Cómo estás moldeando a tu hijo? Papá, mamá. Esposo, dice que por la palabra santificas a tu esposa. ¿Qué? ¿Cómo se hace eso?
con la palabra y la gracia de Dios. ¿Llevándonos qué? A la obediencia a Cristo. Entonces, pensamiento, ¿verdad?, es determinar, o sea, tomar la decisión. ¿Sigo a Cristo o no lo sigo? ¿Hago lo que Cristo me dice o no lo hago? ¿Cuál es tu pensamiento? También esa palabra quiere decir forjar. ¿Qué es la forja? Tenemos un horno, ¿verdad? Un asador ahí con el carbón al rojo vivo y lo metes el metal. Y ya cuando está el rojo vivo a punto de fundirse y el marro. Ah, no, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué es tan duro? No que lo hagamos a marrazos. ¿Cómo vas a forjar un hijo fuerte? ¿Cómo vas a forjar tu corazón para que esté fortalecido en Dios? Él nos pasa por pruebas. Dice, y tu fe va a ser probada por fuego. Entonces, en medio de la prueba, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Cómo están nuestros pensamientos? Job, ¿qué decía Job? Se ha escondido de mí Dios. Porque Dios se cayó por un tiempo, ¿verdad?, en esa prueba tan terrible con Job. Perdió hijos, perdió fortunas, perdió salud. El respeto que todos le tenían, lo menospreciaron. Pero ¿dónde estaban los pensamientos de Job? Primero él decía, ¿verdad?, soy un hombre recto y sí era un hombre recto, pero quizá había algo de altivez. Soy mejor que estos. Yo soy más bueno que aquel. Sí, como decía ahorita, si algo bueno tienes es porque Dios te lo ha dado. No tienes por qué creerte ni sentirte superior. Y a veces Dios se esconde, simplemente se calla. ¿Para qué? Para forjar nuestro corazón. ¿Qué hizo con David? Un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cuántos años fue perseguido? ¿Cuántas veces estuvo a punto de la muerte? Pero ¿qué hacía David? Están todos los salmos que escribió David. Toda su historia, ¿verdad? Bendeciré a Jehová, clamaré a Jehová y Él me oye. Y en medio de las batallas, Señor, ¿cómo? ¿Salgo a la batalla? A veces salimos a la batalla pero descalzos, desarmados, con pensamientos sí de pelea y de victoria, pero no con las armas que acabamos de leer aquí, ¿verdad? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Poderosas en Dios. Entonces, ¿cuál es mi oración? ¿Cuál es mi batalla? ¿Cómo peleo? ¿Cuáles son mis pensamientos? Tengo la palabra viva. Tengo la palabra eficaz. Dice que la palabra en Job, la palabra recta, es poderosa. Pero dice, con misericordia, con mansedumbre, con humildad. Por eso habla aquí de la altivez. Es que yo soy cristiano. Y la palabra, aquí está la palabra. Pero es la palabra recta. La palabra que el Espíritu da. ¿O es mi palabra? A veces mis palabras no hacen nada. Pero cuando es la palabra de Dios, a través del Espíritu de Dios, siempre dice,
va a obrar. A veces mal usamos la palabra de Dios y nuestro pensamiento, ¿verdad? Es que yo soy un siervo y Dios va a hacer. Él es tan misericordioso que obra, ¿verdad? Aún a pesar de nuestras condiciones. Pero, ¿cómo tenemos que ser? ¿Verdad? Él quiere forjar. Sientes ese fuego, hermano. A veces ese dolor. Dios está forjando tu corazón. ¿Para qué? Para parecernos a Él. Dice que Él nos creó a su imagen y semejanza, para que reflejemos, mostremos lo que Él es. Lo que Él es. Y ese pensamiento, dice, es ¿a dónde nos debe llevar? A la obediencia. A la obediencia a Cristo. Entonces, nuestros argumentos pueden ser muchos y diversos, muy cristianos o muy mundanos. A veces así traemos la revoltura, pero el Señor es bueno, ¿verdad? El Señor quiere llevarnos a conocerlo a Él. Que dice que, ¿dónde está la palabra? ¿En tus labios? ¿En tu mente? ¿En tu corazón? ¿Dónde está la palabra? ¿Guardada en un cajón? ¿Puesta ahí en un librero abierta, muy bonita? Pero de repente le quitamos el polvo porque no la hemos leído. Y el polvo que hay aquí, no lo sacudimos con su palabra. Entonces, tener, ¿verdad? Conocer al Salvador, al protector, al guardador, al que nos da las victorias a través de su palabra, a través de su espíritu, a través de su presencia en nuestras vidas. El Señor quiere llevarnos a través de muchas situaciones, como decía ahorita de Job. Job, un hombre recto, así lo declara el Señor, ¿verdad? Recto, justo, temeroso de Dios, apartado del mal. ¿Y qué dice Job? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Has visto a Dios? ¿Has visto a Dios? ¿Has conocido a Dios? ¿De qué manera se ha mostrado Dios a tu vida? Cada uno podemos tener esos testimonios, ¿verdad? De cómo Dios se ha mostrado a nuestras vidas. Cómo Dios obra en el corazón del hombre. Pero tienes paz. Si no tienes paz, algo hay por ahí que está, como dice el gusano de Jacob. ¿En qué nos compara Dios? Yo ahí cuando ando en los invernaderos, ¿verdad? Que sale un gusano y ¿qué tan difícil es aplastar un gusano? Ahí va el gusano. ¿Por qué nos compara Dios con un bichito como esos? Por nuestras debilidades, por nuestra condición humana. Pero cuánto nos ama. Quiere transformar, ¿verdad? Ese gusano de Jacob en Israel, el príncipe con Dios. ¿Cuántos quieren ser príncipes? ¿Cuántos quieren ser reyes? Aquí dice, somos llamados a ser reyes y sacerdotes de nuestro Dios, no gusanos. ¿Dónde está nuestro pensamiento? ¿Tenemos pensamiento de gusano? ¿Cómo andan los gusanitos? Pues ahí comiendo hierbitas y entre la tierra. Y regularmente casi todos los gusanitos, nomás el gusano de la seda, ¿no? ¿Verdad, hermanas? ¿Quién tiene su blusa de seda? Qué bonitos gusanitos, ¿verdad?
pero son gusanos. Somos hombres y mujeres débiles, frágiles, pero el Señor quiere llevarnos arriba, a lo más alto. Está confiado. Ahí en Isaías, ¿verdad?, donde leíamos el pensamiento en él persevera. Confiad, aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Dice, confiad en Jehová perpetuamente. ¿Qué quiere decir esa palabra, esa confianza, verdad? Dice, estar tranquilo. ¿Cuántos se levantaron ahora todos apresurados? Ándale, desocupo el baño, ya me urge. Y, no, estás confiado. Te levantaste temprano. Entras, haces tus cosas tranquilamente, sales a tiempo y no llegas todo apresurado corriendo. Tranquilo. ¿Por qué? Porque pensaste cómo hacer las cosas. Hacer las cosas a tiempo, hacer las cosas bien, dentro de lo posible. ¿Qué más quiere decir esa confianza? Dice, apresurarse. Hay ratos, ¿verdad? ¿Alguien ha perdido el vuelo en los aeropuertos? Es que tienes que estar 2 horas antes, córrele. Apresúrate porque vas a perder el vuelo. Se te va a ir el camión. ¿Qué tiene Dios para nosotros? Para que nos apresuremos a estar con Él. ¿Tendrá algo bueno? Sí. No te dé flojera. No, es que los domingos yo descanso. Es que toda la semana trabajé y estoy muy cansado. ¿Qué dice el Señor en Isaías 40? Nuevas fuerzas tendrán, ¿verdad? ¿Quiénes? Los que están cansados. Jóvenes, los jóvenes se fatigan y se cansan, y los viejos también. Pero los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán. Entonces, ¿por qué no vienes a la congregación? ¿Por qué no vienes a la oración? No tengo tiempo. Dios te ha dado la vida. Todo el tiempo. Pero los afanes, ¿dónde nos traen? Los pensamientos, ¿a dónde nos llevan? No, mejor aquí viendo una película, me relajo. No, hombre, en la presencia de Dios es donde vas a tener paz, reposo, sabiduría, gracia, tantas cosas que el Señor tiene para nosotros. Por eso dice, confiar en Él. ¿Tienes problemas? Refúgiate en Él. Esa esperanza de que Dios está con nosotros. ¿Cuál es tu situación? Dice en el Salmo 91, ¿verdad? Bajo las alas del Altísimo, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahora que están los solones que queman y tienes que andar trabajando allá afuera, ¿en quién te refugias? Un sombrero así de, pero el sol quema. Y estás viendo que dice aquí en la palabra que el sol calentará 7 veces más y los hombres blasfemarán de Dios. ¿Serán los tiempos donde el sol ya está subiendo a ese grado? Los últimos tiempos, así lo dice. A veces ve uno, híjole, pues si nomás está a 25 grados, no es tanto calor, pero sacas el brazo al sol y empieza a arder.
¿Dónde están tus pensamientos? ¿Será el tiempo de Dios donde la maldad está a todo? El corazón del hombre, muchos apostatarán. ¿Cuántos conocidos, gente muy amada, se han salido de la iglesia? ¿Por qué? Porque sus pensamientos fueron desviados. ¿Y dónde está el pecado? Sí, en el corazón, pero en el pensamiento. Entonces, que nuestros pensamientos, como dice, los llevemos a Cristo, a la obediencia. ¿Cuándo? Perpetuamente. O sea, siempre, de continuo. No un día, no un ratito. Comentaba yo cuando me toca llevar a viajes de los tomates que cultivo en los invernaderos a Juárez, ¿verdad? Ahí, unas carreteras a veces hechas pedazos. Señor, guárdame. Dame la habilidad para ir esquivando los baches. ¿Cuántos baches hay en tu vida? Dios te da la gracia para esquivar esos baches y que no se te reviente una llanta o te salgas del camino. Y en esos lugares difíciles, Dios ahí está. En lo personal, ¿verdad? En esos caminos difíciles, naturalmente, ahí yo me encontraba con el Señor. A veces me paraba a un lado del camino, ¿a qué? A alabar a Dios, a orar. Tienes una responsabilidad, tienes una familia, tienes un trabajo, tienes compañeros, tus familiares. Tómate tiempo y ora. A veces ahí, en el camino. A veces ahí en ese lugar secreto. O donde estés. Perpetuamente. O sea, constantemente, ¿verdad? Por encima de las situaciones. ¿Estás en enfermedad? ¿Estás internado? Ora al Señor. ¿Tienes un enfermo familiar? Ora al Señor. Perpetuamente. Confiando en Él. ¿Para qué? Para conocerlo, para que esa persona o a esa vida también lo conozca. ¿Cuántas personas oraron por mí antes de que yo conociera al Señor? ¿Dónde estaba yo antes de conocer al Señor? Sentado en una banqueta llorando, con desesperación. Mi matrimonio desbaratado. Pero llegó alguien con la palabra en su boca. ¿Quieres que ore por ti? Por favor. Y el Señor empezó a orar. Entonces, ¿a dónde fueron mis pensamientos? No, mi esposa, no es así, no por esto, no por aquello. No. Señor, tú restauras. Tú eres el Salvador. Tú eres el que levanta y el que bendice. Tú eres el que sana. Tú eres el que rescata. Estás en una situación difícil. Ahí está Dios. Ahí está Jesús, Yeshua. Jesús, el Salvador. Conocerlo y entender quién es Dios. Y nos da, ¿verdad?, su palabra. ¿Hay hombres aquí de palabra? ¿Mujeres de palabra? Y ahorita ni firmando, ¿verdad? Valen los papeles. Pero la palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios, por la palabra de Dios dice, fueron hechos los cielos y la tierra.
Por la palabra de Dios puedes ser sanado. Por la palabra de Dios eres levantado, eres fortalecido. Pero ¿dónde están mis pensamientos? En el Proverbio 1, versículo 33. Dice así: mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Entonces, ¿está nuestro oído abierto? ¿Estamos escuchando sus palabras? Ahorita, por ejemplo, ¿verdad? ¿Dónde están sus pensamientos? Híjole, ahorita tengo que ir a hacer muchas cosas. No, ¿verdad? Enfoca tus pensamientos en escuchar la palabra, porque esa palabra te traerá vida, esa palabra te va a dar fortaleza, su palabra te va a levantar, te va a dar ánimo, ¿verdad? Por eso, ¿cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu angustia? ¿Cuáles son tus temores? ¿Cuáles son tus necesidades? Muchas pueden ser. Pero el Señor que dice aquí en el capítulo 3, Proverbio 3, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Y en el versículo 21 vuelve a decirnos, ¿verdad? Otra vez, hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo. Guarda la ley y el consejo, ¿verdad? ¿Y qué va a hacer? Y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. ¿Cómo estamos caminando? ¿Hay muchas piedras en el camino? Sí. Dice en Isaías, ¿no? Allanad, barrer el camino de mi pueblo. A veces nosotros mismos ponemos nuestras piedras. Pero límpialo. ¿Qué es eso que tengo que cambiar? Primeramente, forja, determina, decide en tu pensamiento y sobre todo, ¿verdad?, en tu corazón. Decía una hermana, tuvo como una visión que iba al lado de otra hermana en Cristo. Dice, y la hermana en Cristo, dice, me venía golpeando, y golpeé. Y luego dice, de repente llegamos a una encrucijada. Dice, y yo escuché una voz, ¿por dónde te quieres ir? Yo me quiero seguir junto con ella. Pero ¿por qué era ese golpeteo de esa hermana? Porque le estaba diciendo las verdades que iban a cambiar su corazón. Dijo, yo quiero cambiar, que mi corazón sea cambiado, aunque ella me siga golpeando. Porque esa hermana era una gran bendición, era una doctora. Y cada rato, necesidades, órale, ahí estaba la hermana ayudando y bendiciendo. Pero también llegaba con la palabra recta. A veces la palabra recta nos duele, nos arde, pero es esa forja. Paz. ¿Qué? ¿Cómo se escucha ese golpe? Paz. A veces a través de las forjas, de las pruebas, vas a encontrar la paz. Vas a encontrar a Dios. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Por eso meditarlo, ¿verdad? ¿Qué sigue diciéndonos aquí en el Proverbio 3? Versículo 24, cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato.
¿Quién padece de insomnio? ¿Quién no puede dormir? O es ahí en el Salmo 4:8, ¿eh? En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Qué va a pasar mañana? Voy a estar vivo. Como dice, cada día da su propio afán y mañana será otro. Pero mi pensamiento esté en Dios. No tendrás temor de pavor repentino ni de la ruina de los impíos cuando viniere. Dice, porque Jehová será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso. Entonces, no estar atados. ¿Qué te ata? Tu pie, tu caminar. ¿Qué te está deteniendo? ¿Tus afanes? ¿Tus deseos? ¿Tus frustraciones? ¿Angustias? Necesidades todos tenemos. Pruebas todos tenemos. Pero no permanezcas atado. Libérate. La salvación viene de Dios. Él es el libertador. Y podrás andar, como dice aquí, confiadamente. Situaciones difíciles, sí. ¿Quién va a tener? Todos vamos a tenerlas. Pero poder caminar con fe en el Señor. Deuteronomio 33. Aquí está una de las bendiciones que Jacob, ¿verdad?, les da a sus hijos. Aquí está hablándole a Benjamín, pero pongámosle nuestro nombre. Deuteronomio 33, 12. A Benjamín dijo: el amado de Jehová habitará confiado cerca de él, lo cubrirá siempre y entre sus hombros morará. Ay, ¿qué estás cargando ahorita, hermano? En tus hombros. Muchas responsabilidades, muchas cosas. Descansa en Dios. ¿Tus hijos? ¿Está difícil? ¿Cómo encaminarlos? Con la palabra de Dios, con la gracia de nuestro Dios. Dice, el amado de Jehová. ¿Crees que Dios te ama? Sí. Simplemente por eso estamos aquí, reunidos, buscándolo, escuchando su voz, su presencia, su palabra. Él te cubrirá siempre. ¿Dónde está Dios? Protegiéndonos, cubriéndonos. Pero hay peros, ¿verdad?, en esas situaciones. Por eso sentir, ¿verdad?, la bendición de Dios, reconocerlo. Dios me ama. Dios te ama. Sí. No, pues, como decía Job, se ha escondido. Pero Job era un hombre justo, amado por Dios. Pero él lo llevó a la purificación, a una santidad más alta. Entre sus hombros morará. O sea, Dios nos carga, Dios nos protege, Dios está con nosotros. Por eso experimentar su amor, o sea, su presencia, es lo que va a afirmar nuestra vida en el Señor, nuestra confianza en el Señor. Puedo darles muchos testimonios, ¿verdad? Yo estaba haciendo una inversión, ¿verdad?, de comprar una propiedad y diciéndole en el banco, no, pues el crédito, y 1 mes, 2 meses, 3 meses, no, pues así,
el expediente ahí. No, pues no califica. Pero en ese día a día, ¿verdad? Juntaba un dinerito y se lo daba a la persona que le quería comprar. Y a la otra semana, otro dinerito. Y en ese, no, pues va, cambie de banco. Va, otro banco. Lo mismo, ¿va? 6 meses, 7 meses, 8 meses. Abonando. Dice, no, hombre, ya era diciembre. Y llegó un hombre, ¿por qué no va al Ban Rural? No, ese es para el campo. No, dice, ya cambió. Pues vamos. Señor, si tú quieres darnos ese lugar, tú no lo vas a dar. Y si no, pues que me devuelvan todo lo que le he dado. Me voy de vacaciones. Fuimos a ese banco en 2 días. Correcto. Firma aquí, firma acá. No, pero tenemos que firmar las escrituras porque en enero van a subir las notarías, quién sabe qué tanto. Antes de vacaciones de que salgan los notarios, todo firmado. Gracias, Señor. Y ahorita, hace años me decían, no vayas a vender ese local, ese va a ser tu pensión. Gloria a Dios, es mi pensión. Porque realmente yo he trabajado por mi cuenta casi toda la vida. Nunca estuve asegurado. Bueno, sí estuve como 2 años. ¿Cuál pensión del seguro? No, le digo, Señor, tú eres mi pensión. Tú eres mi proveedor. Tú eres el que sustenta mi vida y mi casa. Entonces, ¿cuánta ansiedad hay ahorita para los que están buscando esa protección de una pensión? Muchos que ya estamos avanzados en edad, pero tienes a Dios. No habrá justo desamparado ni que su descendencia mendigue pan. ¿Te estás confiando en el Señor o estás confiando en tu pensión? Y así, ¿verdad? Confiar en el Señor. Y te podrás acostar y tu sueño será grato. ¿Por qué? Porque el amado del Señor lo sostiene. El Señor nos sostiene, ¿verdad? Por eso debemos tener esa seguridad. Dice, yo estaré contigo. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Estar con el Señor, ¿verdad? Y así el salmista en el Salmo 40, hablando David, un hombre que confió en el Señor y como cualquiera de nosotros tuvo errores y fallas, pero él siempre confió en el Señor. Desde niño, desde jovencito, él confiaba en nuestro Dios. Salmo 40 dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Esa palabra se inclinó, ¿verdad? Él se agacha, se va, nos ve tirados y nos levanta. Nos ve que estamos débiles y nos fortalece. Entonces se inclinó a mí, el Señor se inclina ¿hacia quién? Hacia el que espera, dice, y oye su clamor, oye su oración, con humildad, con quebrantamiento quizás, pero con el amor de Dios. Dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Endereza el rumbo, como ese militar, ¿verdad? Un marino. Cuando iban en el barco y la niebla no se veía nada, ¿verdad? Y todavía en barcos más antiguos pues traían la brújula y estaban viendo la brújula que apuntara. Dice, pero siempre iba alguien adelante. Rumbo, rumbo, rumbo. Dice, y tenía que gritarlo para que los otros escucharan. Y el del timón pusiera el rumbo. ¿En qué rumbo vas, hermano? En medio de la niebla, en medio de la oscuridad, rumbo, Cristo, su palabra, rumbo. No te desvíes ni a derecha ni a izquierda. Sigue el camino de la verdad.
Gloria a Dios, ¿verdad? Qué hermoso es Dios. ¿Qué nos sigue diciendo aquí? Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Dice, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Entonces, ¿estás confiando en el Señor? ¿Eres bienaventurado? ¿Qué quiere decir esa palabra? La decimos todos, feliz, dichoso. No. Sí, las dos cosas dice, pero es sumamente bendecido. Podemos poner aquí en nuestras manos el peso de las bendiciones de Dios. Sí, pruebas, ¿eh? Pero ¿cómo es la balanza? Al que camina con Dios es bendecido sobremanera. Muchas bendiciones. Por eso caminar con el Señor y lo que hacía el salmista David, ¿verdad? Hay pruebas, hay luchas, hay batallas. Él le preguntó al Señor, ¿cómo salgo de la batalla? ¿Cómo peleo? ¿Qué debo hacer? Entonces, volver al Señor, ¿verdad? Confiar al Señor. Dice que muchos, ¿verdad? Muchos van a vernos, ahí en el versículo 3, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Qué tiene este cristiano? Mira todo lo que le pasa y anda tan contento. 25 años, imagina. Inválido. Ni un día le faltó un pan. Ni un día le faltó un lecho. Ni un día le faltó techo. Pero ¿qué había en su corazón? Gozo. Gozo. Yo tuve un accidente y el pronóstico era ese. Puede quedar mudo y paralizado de medio cuerpo. Y cuando lo supe, Señor, solo dame lo que le diste a mi padre. Fuerza y gozo. Y miren, aquí me tiene el Señor. Y todavía puedo brincar y seguir corriendo tras la pelotita jugando básquet. Digo yo, Señor, gracias. ¿Cuántas bendiciones tienes aún cuando puedas estar inválido? Confiando en el Señor. Nos hizo sacar del pozo de la desesperación. Ahí está Dios. En Isaías 30, ya vamos a terminarnos. Yo creo que se les está haciendo largo. Isaías 30, 15. Dice, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. ¿Por qué? Porque había muchas amenazas para el pueblo de Dios. El enemigo iba a estar dando y el enemigo ahorita está golpeando. Pero ¿dónde estás? ¿En reposo y en quietud? ¿En confianza? ¿O a dónde estamos corriendo a escondernos? Porque dice aquí enseguidita, y no quisiste. Entonces, ¿queremos hacer lo que nos pide, llevar nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo o no? ¿Quieres seguir angustiado? ¿Quieres seguir sumergido en ese lodo cenagoso? ¿En esa prueba difícil? A veces Dios la alarga, ¿pero por qué? Pues porque no vamos a donde debemos ir. Llevar nuestros pensamientos, ¿verdad?, al Señor. Claro que nadie quiere quedarse en el lodo, nadie quiere quedarse en esas pruebas duras, nadie. Sin embargo, Dios está forjando un corazón agradecido, un corazón que le muestra su amor.
un corazón transformado. Aquí en el versículo 18 dice: por tanto, Jehová esperará para tener piedad de nosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. Todos los que confían en Él. Situaciones difíciles, pruebas, retos, refúgiate. Corre al Señor. Escóndete en el Señor. ¿Y qué vas a hacer? Bienaventurado, sumamente bendecido. Quizá esa dicha y esa felicidad todavía está, ¿verdad? Porque nuestras emociones están presentes. Tristeza, luto, dolor. Pero fe, confianza que el Señor está con nosotros. Por eso caminar con el Señor. Y dice aquí, ¿verdad? Bienaventurados los que confían en Él. Y en Hebreos 10, ya vamos a terminar, hermanos. Hebreos 10, versículo 35. No perdáis, pues, vuestra confianza, porque tiene grande galardón. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Entonces, todos a veces vemos y escuchamos, ¿no? Reclaman las promesas. Es que tenemos que andarle reclamando a Dios. Pídele, obra, obedece, y la promesa viene. La gracia viene, la fortaleza llega, la bendición es abundante. Por eso tener esa confianza, esa paciencia y ese galardón. ¿Qué es? ¿Qué tiene Dios? Primeramente dice, es un premio a los que se gradúan, a los que pasan la prueba. Primeramente, ¿qué les dicen? Felicidades. Felicidades, has logrado una meta, has logrado una posición. ¿A través de qué? A veces de esa forja, de ese fuego y ese martillo que te va moldeando. Pero es gracias, Señor. Gracias, porque la recompensa es dada. El pago de la deuda. ¿Cuánto debemos? ¿Cuántos pecados? La deuda está saldada. El perdón ha sido dado. La bendición sigue cayendo. Poderle gracias, darle gracias a Dios. Y como leíamos al principio, levantar ese cántico de confianza en la protección de Jehová. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Cuauhtémoc. Pueden inclinar su rostro un momento, hermanos. Señor, gracias. Porque tú quieres seguir bendiciendo a tu pueblo, a tu iglesia. En medio de estos tiempos difíciles, en medio de las situaciones de prueba, de angustia, de lucha, Señor. Tú quieres bendecirnos, fortalecernos, levantarnos, guardarnos, Señor.
Solo que es que abramos nuestro corazón y tú sigas, Señor, forjando nuestros pensamientos, forjando nuestro corazón. Fortalece, mi Señor, a ese corazón cansado, a ese corazón que a veces está desanimado, a ese corazón que no sabe qué decidir, a ese corazón que dice: Señor, tú eres mi deseo. Acércate, Señor, y llévalo sobre tus hombros. Toma de la mano, Señor, a ese que ha caído, que ha tropezado en el lodo, porque estamos llenos de debilidades, Señor, y cualquiera puede tropezar, pero tu mano sigue extendida para levantar, para sanar, para cubrir, para perdonar. Gracias, Padre. Estoy confiando. Dile al Señor ahí en medio de tu situación, en medio de tu vida: estoy confiando en ti. Estoy esperando en ti, Señor. Quizá puedas decir como Job: respóndeme, respóndeme, Señor. Por eso yo te pido, Padre, a esa necesidad que hay en ese corazón, tú obres y bendigas esa vida. Que podamos decir: es que soy bienaventurado, sumamente bendecido, porque tú estás conmigo. Tú eres fiel, Señor. Tú eres fiel y tú bendecirás a tu pueblo, a tus hijos, a los que se acercan a ti. Líbranos, Señor, del orgullo y de la arrogancia, porque no somos sino vasos que tú puedes llenar con tu presencia. Danos de beber, Señor, esa palabra, esa agua viva, Señor, que sacia la necesidad de nuestra alma. Por eso te doy gracias, Señor, porque tú no fallas. Tú no fallas, Señor. Solo ayúdanos a ser pacientes y a esperar tus respuestas, y a tener esa determinación en nuestro corazón y en nuestros pensamientos de perseverar en ti y en tu palabra, y todo sea para tu honra y para tu gloria. Así que ábrele tu corazón al Señor y recibe su salvación para honra y gloria de Él. Gracias, hermanos. Señor les bendiga.